Bien, como habíamos acordado, vamos a hacer las mediciones en una tarjeta Tecon que previamente hemos instalado con el objetivo único de alimentarla de manera externa. En esta oportunidad voy a utilizar este test LCD Test Tool que me suministra, entre otras cosas, pues la fuente de alimentación de acuerdo a la tarjeta. Algo muy importante a tener en cuenta es los voltajes con la cual vamos a alimentar. Este aparato, por ejemplo, me permite alimentarlas con las tres opciones más comunes: 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Pero también él me genera unas señales LVDS que me sirven de prueba, tanto para Tecon como para el display. En este momento pues nos vamos a centrar en el objetivo de esta videoclase, que es mostrarle los puntos de prueba de la Tecon, en este caso de esta V2609 V260 B1-C03. Entonces, el objetivo es mostrarle los voltajes que vamos a encontrar en esos puntos de prueba. Es de aclarar de que los nombres y los voltajes pueden diferir o van a diferir con las distintas Tecon. Es de importancia que nosotros nos estemos continuamente documentando y familiarizando con esos distintos niveles y conocer hasta qué punto son críticos y hasta dónde no lo son, porque pueden haber ciertas diferencias, más que todo por el tipo de display que esté trabajando en conjunto con la Tecon. Esta Tecon, por ejemplo, hemos descubierto que vienen varias versiones. Con la misma referencia vienen varias versiones que incluso van a cambiar la posición física de los componentes. Van a estar los mismos, pero en otro sitio y entregando voltajes distintos. Entonces, de momento lo que más nos interesa es ir conociendo los distintos voltajes que genera la sección fuente, ¿cierto? Vamos a ver y vamos a tomar nota de los que vamos a encontrar en esta tarjeta, que asumimos de que está en buen estado, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. Vamos entonces a proceder a preparar el LCD Tool para que nos suministre los 12 voltios. Cabe también resaltar que es muy delicado, lógico, como para todos circuitos, si nosotros le aplicamos un voltaje superior. Si esa tarjeta fuese para un voltaje de 5 voltios y le aplicamos 12, lógicamente la podemos fallar. Entonces tenemos que asegurarnos ante todo de saber cuál es el voltaje con el cual se alimenta la tarjeta. Lo podemos averiguar a través del televisor. Sobre todo cuando la vamos a alimentar de manera externa, es donde hay que tener mucho cuidado, porque podemos aplicarle más del voltaje que para la cual está diseñada. Entonces lo averiguamos con el televisor, y de hecho pues si la vamos a probar dentro del televisor no vamos a tener ningún riesgo, pero si es para alimentarla de manera externa es donde tenemos que tener ese cuidado. La otra forma de saberlo es a través del chip, del datachip del circuito de fuente. Nos podemos dar cuenta cuánto es el voltaje que ella tolera o soporta, porque hay unos integrados de todos los más modernos que tienen una tolerancia bastante amplia que nos puede permitir hacerla funcionar sin ningún riesgo. Bien, entonces vamos. Esta es para 12 voltios, entonces voy a programar, porque él está por defecto para 3.3. Vamos para que se nos cambie a 5 voltios y ahora le damos otro tiempo más para que se pase a 12 voltios. Ahí ya la tengo a 12 voltios. Esta configuración aquí es para generar las barras de color, que ahorita no nos interesa por el tema de que solo nos interesa saber es el voltaje. De acuerdo, entonces vamos a irnos al voltaje de entrada. En este caso estos cables rojos me indican que por ahí es por donde entra la alimentación, los 12 voltios. Bueno, entonces vamos al
las líneas de entrada de voltaje, que son las rojas. Esta es la 1. Por ahí entra el voltaje. Vemos en el voltímetro que solo hay 2.8 voltios porque yo no he activado el LCD Test Tool. Voy a activarlo y ahí tenemos 12.1 voltios de entrada. Tenemos aquí cerca a la vista el fusible, el FP1, y tenemos 12.0 al otro lado del fusible, los mismos 12.0. Entonces ya tenemos ahí la tarjeta nuestra alimentada. De hecho, si nos vamos a cualquiera de las bobinas, vamos a encontrar algún voltaje. Aquí vemos 3.2, al lado anterior 3.3, con una ligera fluctuación según la barra del voltímetro. Aquí al otro lado tenemos estabilidad. Si lo nota, lo notamos en la barra. En la otra bobina, en esta, tenemos 12.0 y al otro lado de la bobina tenemos 12.0, pero notamos que ahí hay una fluctuación, ¿sí? Mientras que aquí, bueno, aquí también vemos digamos que el multímetro detecta una fluctuación de voltaje. Pero bien, vamos a irnos a los puntos de prueba que nos interesan. Entonces, este es el integrado que ya hemos hablado mucho de él, y cerca de él están los puntos de prueba que ya habíamos también analizado en el video anterior. Aquí tenemos el punto VGH1. Vamos a ver qué voltaje hay ahí. Note, tenemos ahí 16.8 voltios. Ya es un voltaje superior al de entrada, ¿de acuerdo? Nos vamos un poco a la derecha y encontramos el VGL, menos 5.55. Digamos que ese voltaje está correcto. Y aquí más a la derecha tenemos otro punto de prueba que es el VGHP1. Veamos qué hay ahí. 23.3 voltios, un voltaje mucho más alto que el VGH1 que habíamos leído en el anterior. Eran 16, casi 17, ahora aquí hay 23.3. Por razones de análisis, de conocimiento, de compartirles detalles, pues ahorita más adelante vamos a tomar nota de estos voltajes que estamos midiendo y los vamos a registrar. Si quiere, usted también lo hace para que lo tenga a la mano, y luego vamos a comparar estos niveles que hemos encontrado en este momento en la tarjeta. Lo vamos a comparar con dos puntos de referencia bien importantes. Por ejemplo, el del datasheet, los voltajes que nos dan el datasheet, y también los voltajes que nos dan el diagrama que tenemos por fortuna para analizar. La idea es que nos acostumbremos a trabajar sin diagrama, porque como les he dicho tanto, pues no son tan fáciles de conseguir, y es mucho más cómodo pues aprender a trabajar solamente con la información que nos suministre el fabricante del chip, y vamos a ver que no es tan complicado. Entonces hacemos estas medidas, las registramos y luego pasamos a hacer las comparaciones. Bueno, vamos a un penúltimo voltaje, que es este VDA1. Vamos a ver qué voltaje hay ahí, y vemos que hay 13.6 voltios, un poquito más alto que el que ingresó a la tarjeta. Vamos a ver en el diagrama, ¿sí? Vamos a comparar en el diagrama real de esta tarjeta qué son esos puntos, qué diferencia hay, digamos, entre, por ejemplo, este VGHP1 con el VGH1. ¿Qué hay de intermedio que hace que en el uno tenga 16.8 y en el otro 23 tenga mucho más voltaje? Esto por razones de entendimiento. Bueno, nos está faltando un voltaje que es el digital, el bajito, de 3.3. Por aquí hayamos visto ese punto, anótelo aquí.
Aquí me figura como V33V. Vamos a ver qué hay ahí. 3.28 voltios. Ese es el equivalente al 3.3 y de hecho está cerca de la sección de video. Aquí están las salidas el mini LVDS, aquí la entrada es LVDS. Entonces aquí tenemos 3.3 voltios, no son 33 sino 3.3 voltios. Entonces ya tenemos el registro de los 3 voltajes. ¿De acuerdo? Vamos entonces en la siguiente parte o a continuación vamos a hacer la comparación que les decía. Con el registro de estos voltajes que tenemos acá, de cada uno de esos puntos, vamos a hacer la comparación o el análisis con la ayuda del diagrama. Y luego que hagamos esa parte, les quiero mostrar con el osciloscopio los mismos puntos de prueba, pero vistos a través de un osciloscopio, incluso a través de una sonda para fuentes, que también nos va a servir de referencia. Sobre todo me parece muy importante para aquellos que no tengan osciloscopio. Es ideal y se hace, digamos que casi que imprescindible, un osciloscopio para hacer ya análisis, sobre todo cuando son daños complejos en este tipo de circuitos, porque estamos hablando de alta tecnología y es apenas lógico que no esperemos o que no pensemos que con las mismas herramientas mínimas con la cual trabajamos una electrónica menos compleja o más sencilla, podamos hacer análisis, diagnósticos y reparaciones en aparatos mucho más complejos. Aquí, mientras les hablaba, estoy viendo otro punto de prueba que es un VDD. Vamos a aprovechar para mirar qué hay ahí. Imagino que son los 3.3 voltios aquí. VDD. ¿Sí lo nota? Vamos a ver qué hay ahí. Mire que son los mismos 3.2.28 que chequeamos aquí más atrás. Ese es el voltaje digital. Ese era, digamos, el que nos faltaba. Sino que tiene un nombre distinto. Aquí se ve V333V, mientras que esta nomenclatura sí no es más familiar. VDD. Y el que hay aquí en el fusible pues sería el VIN. Sería el equivalente al VIN, que son los 12.0 voltios. Este sería ese punto de prueba. Bien, vayamos entonces a lo que es el análisis con el diagrama, o la comparación con el diagrama y el datasheet.